Hola a todos, bienvenidos al curso otra vez. Estoy aquí con el queridísimo Pablo Uribe, director de Colombia Check. Es uno de los invitados del MOOC y es un súper profesional, con mi amigo también. Y vamos a hablar hoy de los desafíos que tenemos los fact-checkers en Latinoamérica y, claro, en Colombia, que es un gran país. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo estás? Bien, pues celebrando que ya está 2021 y se acabó el 2020. Pero bueno, quería aprovechar que estás aquí con nosotros hoy y preguntarte pues cosas muy sencillas porque estamos todos aprendiendo cómo va el fact-checking en América Latina. En tu opinión, Pablo, ¿qué es la principal dificultad? ¿Qué es el problema por detrás del fact-checking en América Latina? Creo que el problema en América Latina el principal problema creo yo, es cómo hacerle llegar los fact checks a las personas que no los buscan. Eh, y esto puede solucionarse de varias maneras, quizás como aliándose con plataformas, quizás pensando en nuevos formatos, o quizás alguna otra solución que yo no haya pensado, pero en general, digamos que las personas que ya saben que pueden recurrir a los fact-checkers para solucionar sus dudas, ya saben cómo encontrarnos, pero eso deja por fuera a la mayoría de la población que sigue cayendo en desinformación y que sigue usando plataformas que contienen muchísima desinformación sin muchas veces saber qué es desinformación. Entonces el problema es llegar hasta ahí y romper, digamos, esa hegemonía que tiene la desinformación en algunas partes. A mí me parece perfecto. Bueno, yo soy brasileña, como saben, y veo lo mismo en Brasil y en fact-checking en portugués, pero también quería preguntarte otro factor que me parece ahí está juntísimo el nivel de dificultad, el acceso a información. ¿Qué tal va? Bueno, obviamente depende mucho de cada lugar. En Colombia, por ejemplo, hay una ley nacional de acceso a datos muy buena y que se cumple más o menos bien a nivel nacional, pero a nivel local se cumple muy mal. Y por otra parte, la conectividad es bastante limitada, porque incluso las personas que tienen acceso a Internet, la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos lo tiene a través de datos móviles, y aquí en Colombia los datos móviles le dan prelación a ciertas aplicaciones, usualmente son WhatsApp y Facebook. Entonces digamos que hay privilegios sobre esa información y muchas veces las páginas de los fact-checkers o incluso muchísimas otras páginas no se pueden acceder, no son realmente accesibles para la mayoría de la población, Claro, ni siquiera la que se cuenta, queda ni siquiera caro, las que ¿no? se cuenta. Perfecto. Sí. Y hay por ahí en Colombia, y no sé si sabrás de otros países de América Latina o de que hablan español, ¿cómo va? ¿Los fact-checkers están bajo amenaza? ¿Están muy criticados? ¿Sufren algún tipo de acoso? En Colombia afortunadamente no hemos recibido Bien. amenazas serias, solo amenazas, digamos, de redes sociales de perfiles con pocos seguidores y usualmente anónimos, que pues de todas maneras hemos reportado, pero no nada que hayamos pensado que es una amenaza seria, preocupante. Lo que sí hemos visto es que hay una, una, una serie de ataques coordinados, Ujú. especialmente desde grupos de extrema derecha, que buscan desacreditar nuestro trabajo, eh, diciendo mentiras sobre nuestra financiación, nuestro, nuestros propósitos, nuestros Sí, eso pasa intereses. también, eso pasa, me hace recordar lo que estás diciendo ahora, lo que pasó a Animal Político en México, y es un poco la crítica que viene de grupos de izquierda, ¿no? Y quiero decir con eso Ujú. que, bueno, el que estemos chequeando no les gusta, ¿no? El chequeo, ¿no? Es muy común. Sí, sí, pero nosotros hemos visto que en particular varias personas como del ecosistema de redes de derecha aquí, como que comparten ese mismo mensaje, eh, que atacando a los fact-checkers que hay en Colombia. eh, y hasta ahora no se ha vuelto violento, pero pues lo estamos monitoreando, pues esperando que no sea así, pero pues teniendo cuidado. Oye, y Pablo querido, cuéntanos un ejemplo de algo que te haya ido muy bien y que te da mucho orgullo, y luego te voy a preguntar de algo que te haya ido fatal, para que también la gente sepa que los fact-checkers también se equivocan. Bueno,
voy a contar dos cosas que están relacionadas. En lo que nos ha ido muy bien fue que el año pasado, pues como el foco estaba puesto en la pandemia, en el coronavirus, comenzamos un especial de chequeo sobre coronavirus, que fue pues inspirado por la red de IFCN y la alianza de Coronavirus Facts. Digamos que decidimos darle un espacio especial en nuestra página a todos esos chequeos que estamos haciendo nosotros y que estábamos republicando de los medios aliados. Estás hablando de Y la es, TAN Verifica, ¿verdad? Que es esta página que está dentro de Chequeado también, ¿verdad? no, eso es otra más que estamos, digamos Ah, que también tomábamos de ahí, pero dentro de nuestra página teníamos un especial que se llama Mentiras y Verdades del Coronavirus, que es genial. donde incluíamos lo de AF100, lo de lo de Latam Chequea, perdón, y algunas otras cosas más, sobre todo muchas cosas nuestras. Y eh, fue realmente muy útil porque estaba eh, en un lugar para la audiencia colombiana, todo lo que estábamos desmintiendo y verificando, fácil de buscar, fácil de encontrar, y vimos que tenía muchas visitas y que la gente le servía y muchas veces la gente lo estaba compartiendo en Oye, redes. Pablo, ¿fue Pero, con este contenido que habéis tenido un alcance? Me acuerdo que hicimos un reportaje sobre el Google Analytics vuestro, que llegó a más de 1000% de alta de page views. ¿Es esto? sí, sí, esto Impresionante. fue principalmente lo que nos ayudó a tener ese, sí fue un cambio increíble. O sea, viendo nuestros analytics, es como los años pasados, una rayita así que ya ni se nota, y el 2020 así ya se sale del marco. Bueno, bueno, bueno. Eh, Y ahora dime el fracaso. ¿Qué es lo que no funcionó? bueno, lo que no funcionó, como decía, estaba un poco relacionado con eso, y es que cuando comenzó la pandemia en Colombia, nosotros comenzamos a hacer los chequeos como los veníamos haciendo desde antes, que era un formato más pensado para asuntos relacionados a políticas públicas. Ujú, Y digamos que simplemente hablamos con un par de expertos. Este era un chequeo sobre si los tapabocas funcionaban o no funcionaban. Y ujú. creo que ya sabes por dónde voy, que al principio de la pandemia los expertos decían de la Organización Mundial de la Salud decían que lo mejor era eh, que los tapabocas los tuvieran solo los trabajadores de la salud. Y nosotros en nuestro chequeo no nos equivocamos en eso, digamos que pusimos eso, que digamos, es una recomendación, todavía no se sabe bien si funciona para la población en general o no, pero en la manera en que nosotros lo estábamos comunicando, creo que sí fue un fracaso, no en el chequeo, sino como lo estuvimos compartiendo después. Digamos que estábamos siendo muy tajantes en nuestro mensaje de decir, no, miren, aquí no, Mm, los expertos no lo recomiendan, cuando generó más realmente, ruido. sí, cuando lo queríamos decir era, hay aún incertidumbre al respecto. Eh, Exacto. Esto es lo que se sabe por ahora y eso es lo que les podemos decir. Y Eso es eso, pero interesante, Pablo, porque eso conecta también con la idea y nuestros alumnos entenderán esto, que claro, chequear COVID supone tratar con informaciones que tienen ahora mismo que poco más de un año de vida, ¿no? Entonces, claro, sí, son bases de datos inestables y conocimientos claro. inestables, ¿no? Y ese fue el mayor aprendizaje que Mm, afortunadamente fue desde el principio de la pandemia porque nos ayudó a que todo lo demás fuera mejor. Y es la importancia de saber comunicar la incertidumbre, de mm. saber comunicar no solo lo que sabemos, sino también lo que no sabemos. Eso es maravilloso, Pablo. Oye, y para terminar, te quería preguntar dos cositas. ¿Qué es si pudiéramos escoger algo para pedir, yo que sé, al genio de la lámpara, ¿no? Para mejorar el fact-checking, ¿qué es lo que sería en un par de frases, si puedes? Y luego te quería pedir un mensajito a los alumnos. Pues yo lo que pediría es que el fact-checking pudiera aparecer en los dispositivos de todo el mundo y que además pudiera aparecer de una manera que no se haga odiar, que no sea como, otra vez esta gente, sino como, gracias, gracias por esa ayuda, qué bueno que me Genial, están acompañando. me sumo. Y, y un mensaje que les mando, pues eh, estén atentos. Bueno, perdón, eso sonó como teoría de conspiración, como estén atentos, viene algo grande. Sino, Recuerda que mensaje, ellos no, son en general alumnos que, bueno,
o conocen, están empezando a conocer fact-checking o tienen muchas ganas de Ujú. profundizar el conocimiento de fact-checking. Entonces, en general, pues me imagino que será gente que quiere trabajar con fact-checking o estudiar más fact-checking. Entonces, una recomendación en ese sentido. Sí. Bueno, yo creo que algo importante es tener en cuenta que el fact-checking es a la vez una habilidad del periodismo y un género del periodismo. Y ambas cosas son muy útiles dentro de muchas configuraciones diferentes. Se van a encontrar probablemente mucha gente, sobre todo periodistas de, de más experiencia, que les digan, pero eso del fact-checking, ¿por qué? Si eso ya lo estamos haciendo, eso es la base del periodismo. Pero hay que pensar que estamos haciendo algo con las herramientas que ya existían en el periodismo, las herramientas críticas que ya existían en el periodismo, pero aplicado a un ecosistema de medios completamente nuevo, que es todas las cosas que se mueven en red, y eso va a ser fundamental para un cubrimiento realmente completo de la realidad mundial de ahora en adelante. Uf, perfecto, genial. Pablo, te lo agradezco. Son solo poquitos minutos, pero quería que dejaras para la gente los contactos de Colombia Check para que sigan la página web y el Twitter, si puedes. Claro, en nuestra página es colombiacheck.com y nuestro Twitter es @colcheck. Pues a ver, entonces, alumnos que todos tienen que seguir y echar un vistazo al trabajo maravilloso que hace Pablo y su equipo. Pablo, querido, un beso grande y hasta pronto. Bueno, gracias por la conversación. Chao.